Pues, ¿y dónde me hago yo? Siempre les gusta hacerse al padre, vea. Corra un poquito para allá, mi amor, yo puedo sentar. O espere, yo me hago aquí. Eso, hágase ahí en el frentecito. Eso, siéntese, eso ahí. Bueno, niños, 3 cositas les voy a enseñar hoy. 3 enseñanzas que nos deja la palabra de Dios, no la olviden. Lo primero que dice es el texto del Evangelio de hoy: ustedes ya están limpios. ¿Quién de ustedes se ha enmugrado, se ha ensuciado así, pues, se ha empantanado alguna vez? ¿Alguna vez? Sí. Y entonces cuando ustedes se enmugran, que llegan todos, que llega la mamá alegando, vea cómo devolvieron ese uniforme. Entonces, ¿ustedes qué hacen para poderse limpiar? Limpiar nuestro uniforme. ¿Y usted, el uniforme, ¿y ustedes qué hacen? Bañarnos y limpiarnos bien. Entonces se bañan. ¿Qué pasaría si ustedes no se bañaran? ¿Qué pasaría? Seríamos más sucios y nadie nos querería. ¿Qué pasa si no nos bañamos? Oleríamos mal. Olerían como a vuelta canela de mico, ¿cierto? Más o menos. Eso. Imagínense ustedes sin poderse bañar. En esos días en Bogotá estaban en racionamiento. Siéntate, hijo, ahí un ladito. Estaban en racionamiento por el verano. ¿Ustedes se imaginan donde llegáramos y dijeran racionamiento en la Unión? No hay agua, no hay con qué bañarse. Ah, terrible, ¿cierto? Imagínense, uno todo mugroso, oliendo maluco. Pues en la vida espiritual, ¿cuál es la mugre en la vida espiritual? Si eso es en lo normal, el pantano, la suciedad, en la vida espiritual, ¿qué sería? El pecado. ¿Y usted cómo podría limpiarse o bañarse? ¿Cómo sería? Haciendo cosas buenas y perdonando. Por ejemplo, si alguien se cae o uno le dice una mala cosa, entonces uno le tiene que decir disculpas. ¿Cómo me limpio yo? ¿Cómo me lavo? Haciendo acciones buenas y rezando. Confesando. Muy bien, Choquela. Eso. Con la confesión, con el bautismo, con los sacramentos. Por el bautismo, a los niños cuando los bautizan le echan agua, no porque vengan mugrosos, sino porque es un signo de algo sensible que me remonta o me lleva a una experiencia espiritual. Me echan el agua para lavarme del pecado original. Si cometo un pecado, entonces busco al Padre y me confieso. Por si alguno quiere confesarse, el Padre está confesando ahí, el Padre Leonardo. Entonces, para limpiarse, para lavarse. ¿Cuántas veces se tiene que bañar uno? Como unas 10. Unas 10 nada más. ¿Uno cuándo se baña? ¿Cuándo qué? Cuando, por ejemplo, uno está sucio o cuando a veces cuando uno se despierta hay que bañarse para quitarse todo el mugre. Si uno se baña cuando está mugroso, ¿cierto? Si usted se bañó por la mañana y después a mediodía se empantanó todo, ¿qué hace uno? Vuelve y se baña. Pues en la confesión es lo mismo. Si yo me ensucio, me confieso. Si cometo pecado, me confieso. Si vuelvo a pecar, vuelvo a confesarme, ¿cierto? Bueno, es lo primero. Dice el texto del Evangelio: ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Es decir, esa palabra de Dios, esos sacramentos me llevan a limpiarme, a purificarme, digámoslo así, a la conversión. Lo primero, la conversión, estar limpios. ¿Ustedes están limpios, niños? Yo los veo que sí. Se ven todos bonitos, con la moña bien templada. Por acá le hicieron unos... los de la puca, o eso es cual aquí, los moños, por acá le hicieron otros moños, por acá le hicieron las colas, muy bonitas. Pero la pregunta es, ¿y espiritualmente estamos limpios o mugrosos? ¿Tenemos pecados? Yo veo a sus papás y a sus mamás muy queridos. ¿Cómo están ustedes? ¿Están limpios o están mugrosos, espiritualmente hablando? Segundo, nos invita el texto del Evangelio a perseverar. ¿Qué significa la palabra perseverar? Que una persona es perseverante. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente? Cuando le dicen, es que él es muy perseverante.
¿qué se les viene a la mente? ¿Ah? Superior. ¿Quién se le viene a la mente? Usted quería hablar y quería hablar. ¿Qué se les viene? Cuando usted dice es que ese padre es muy perseverante, ¿qué se les viene a la mente? Que es muy bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué más se nos viene a la mente? Legal. Que ama a Dios. No. ¿Qué es perseverar? Es perfecto. Perseverar, o bueno, les voy a dar otra pista pues. ¿Qué es permanecer? ¿Ah? Estar en un lugar. Permanecer rezando, ¿no? Permanecer es quedarse quieta en un solo lugar. Estar con vida y salud. Bueno, cuando el Señor dice que permanezcan en mí, es decir, como lo decía uno de los niños, estar siempre con el Señor. Perseverar es no rendirme, no cansarme, no irme, no alejarme, no soltarme de quién, de Dios, hablando espiritualmente. Y les voy a decir una cosa muy peculiar y se lo voy a decir a ustedes papás. Escúchenme, papás. Ustedes no pueden engendrar hijos solo para este mundo. Escúchenme, papás. No engendren hijos solo para este mundo. Ustedes tienen que engendrar hijos también para el cielo. Y el problema está en que, ¿qué pasa? Las familias no han sabido perseverar con el Señor. ¿Por qué se dañan los matrimonios? Por el pecado. Porque tarde que temprano destruye el hogar. Porque el enemigo destruye, daña. Entonces ustedes tienen que aprender a perseverar. Ustedes, papás, no pueden simplemente, y a ustedes los felicito, papás, porque ustedes traen a sus hijos a la iglesia. ¿Cuántos papás afuera están que no les interesa la salvación de sus hijos? No les interesa ni la salvación de ellos ni la de sus hijos. Y enseña a la iglesia que cuando usted se muere, usted se va, tiene dos partes principales para dónde se va, para dónde. Cuando uno se muere, ¿para dónde va? Hay dos lugares, el cielo y el infierno. Eso, no más. El purgatorio es un estado intermedio que usted se salvó, va para el cielo, pero hay que purificarlo para que llegue al cielo, para que entre limpio. Pero usted se va, o se salva o se condena, pero no hay medias tintas. Entonces ustedes tienen que luchar por la salvación, y para poderme salvar tengo que perseverar con el Señor. Y miren una cosa, y yo se lo digo a ustedes, queridos hermanitos, y se los digo con todo cariño. ¿Cuántas veces nos encontramos personas que dicen, ay, yo hice un retiro espiritual, yo hice cursillo, yo hice retiro de Maús, yo hice lazos de amor mariano, yo fui monaguillo cuando era niño? ¿Y ahora qué eres? Nada. Se queda simplemente con lo que un día fue, pero hoy no es nada, no es un cristiano. Y aunque se haga llamar católico, no, yo soy católico, pero vas a misa todos los domingos, te confiesas al menos una vez al año, lees la palabra de Dios, haces obras de caridad. No, entonces usted no es nada, mijo, usted no es nada. No se llame católico porque no lo es. Católico es el que cumple con los deberes como debe ser. Y lo mínimo es la misa el domingo, hacer oración, confesarme una vez al año, cumplir con esos deberes cristianos, lo mínimo. Entonces no hemos sido capaces de perseverar. Y por eso, si yo no soy capaz de perseverar en la iglesia, qué importantes son los grupos. Miren, hermanitos, los que están en los grupos y están desanimados, es el grupo, el que sea. Cualquier grupo de la parroquia te ayuda a permanecer con el Señor. Porque eso te crea un compromiso de venir a una reunión, y en la reunión voy aprendiendo de Dios, me voy llenando de Dios. Pero si yo me alejo del grupo, me pierdo. Si yo no persevero. Si usted deja de venir a la iglesia los domingos, porque me fui un día para el paseo después y al último ya no volvió, pues usted ya no perseveró. ¿Por qué? Porque se soltó de la mano de Dios. Entonces, perseverar. Y lo último, tenemos que dar frutos. ¿Ustedes alguna vez han ido a la finca
y han visto un árbol lleno de frutos. ¿Qué árbol han visto así lleno de frutos? Mango. Un mango, ¿sí? ¿Cómo es que se llama eso? El árbol del amor y fe. Tomate. Tomate, Aguacate. un aguacate, Banano. un árbol de banano. Bueno, muy bien. Pues imagínense, niño, que ustedes vayan, como el ejemplo que da la niña, un árbol de mangos. Imagine que usted un árbol de mango y usted vaya a esperar los mangos. Y fue hoy y solamente había hojas, pero no había mangos. Y volvió al mes y habían hojas, pero no habían mangos. Y a los 2 meses, y al año, y a los 2 años, y después de mucho tiempo, y nunca ha dado mangos. ¿Ese árbol sirve? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? No. ¿Por qué no sirve ese palo de mangos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no tiene mango. Porque no tiene mangos, sí señor. Y entonces como no tiene mangos, ¿qué hacen con ese palo? ¿Lo cortan? ¿Para qué? Para hacer semillas y crear uno nuevo. Para recrear cosas como madera. ¿Para qué? Si un palo no da fruto, entonces lo cortan, ¿para qué? Para hacer otro, para sembrar otro nuevo. Para sembrar otro mango que sí de mangos, ¿cierto? Porque no lo dejan, lo dice el Señor en la parábola de la higuera. Fue a ver y no habían fruto y que al último, no, pues arránquela. Y niños, entiendan, el Señor nos pide dar frutos. Y la segunda lectura de hoy nos decía, no son solo palabras, sino con obras y de verdad. Amén, hijitos, amén. No solo de palabras, sino con obras y de verdad. Es decir, que las obras son los frutos. Cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando hacemos el bien, entonces allí estamos viendo las obras. Cuando hacemos la caridad, cuando hacemos lo correcto, esas son las obras que el Señor espera. Entonces, niños, la primera enseñanza, tenemos que estar limpios. Tenemos que permanecer, estar unidos al Señor. Si un cable de energía lo cortan, ¿qué pasa con la energía? Se corta, ¿cierto? ¿Y qué? Y todo el mundo se queda sin luz. Y nos quedamos sin energía, ¿cierto? Pues si nosotros en esa unión con Dios la cortamos, ¿qué pasa? Nos quedamos sin Dios. Tenemos que estar unidos, pegaditos a Dios. Y estando unidos a Dios, como el sarmiento a la vid, dice el Evangelio, vamos a dar frutos abundantes, ¿cierto? Hay que estar unidos a Dios como una cuerda. Tenemos que estar unidos al Señor. Eso es lo que Él nos invita, ¿cierto? Niños, entonces, no olvidemos, debemos estar limpios de pecado. Tenemos que perseverar estando unidos al Señor siempre, orando, viniendo a misa, en nuestros grupos. Y por último, estando unidos al Señor, vamos a poder dar frutos y frutos abundantes. Bueno, vamos a sentarnos antes de que estos niños se nos armen aquí un ring de voceo. Bueno. Vamos a renovar nuestra fe.